La Iglesia Católica consolida el absolutismo y además defiende esta idea de la monarquía por derecho divino. Sí. Perfecto. La Revolución Francesa dice no al carajo. Así como el Estado absolutista se basó en el cristianismo, nosotros vamos a destruir el Estado absolutista y vamos a destruir el poder terrenal de la Iglesia Católica. Por eso la Revolución Francesa establece, entre comillas, el primer proyecto de secularización del Estado, que es la Constitución Civil del Clero. Vos ya no vas a ser propietario de tierras, las tierras pasan al Estado, exprópiese, y vos vas a ser un funcionario público que cobra un sueldo. Por eso aparecen los curas refractarios, que eran los que no aceptaban la reforma, y tal vez algunos de esos curas contribuyeron a la conformación de un ejército de campesinos pobres y nobles conservadores que fueron una guerra genocida prácticamente, que se conoce como la Guerra de la Vendée, que es un episodio no muy visibilizado en los manuales. Nunca escuchaste de la Guerra de la Vendée. Fue una matanza absoluta en donde se cometieron atrocidades terribles. De hecho, durante un tiempo estuvo el debate de la condición de genocidio. No se habla hoy en día de genocidio, pero fue una guerra brutal dentro de la Revolución Francesa. Cuando cae Napoleón, por ejemplo, cuando se corona emperador, dice, bueno, nosotros rompimos con la Iglesia Católica, pero damos un apoyo de un poder espiritual. Por eso está esa famosa expresión, que es que Napoleón, cuando el Papa le va a colocar la corona, dice, está bien, yo voy a ser legitimado por el Papa, pero la corona me la pongo yo. Le saca la corona y se la pone él. ¿No sabías? No. Napoleón le agarra la corona al Papa y dice, no, me voy a coronar yo. Pa. Yo creo que la tiene como una manguera así como se la enrolló después de eso. Cuando cae Napoleón, y con él todo lo que era la Revolución Francesa, viene el proyecto de restaurar el viejo orden, volver a las viejas costumbres, retroceder el reloj atrás. La Revolución Francesa había destruido las tradiciones y los valores, había que reconstruir el mundo de Europa. Y por eso la Iglesia Católica va a apoyar lo que se conoce como la restauración. Sí. Y se forma la Santa Alianza, que es un nombre reducido. En realidad se llamaba la Santa Alianza de Trono y Altar. Okay. La alianza de las monarquías absolutistas con la Iglesia Católica para defender los principios de la monarquía absolutista y los principios de la religión cristiana ante las amenazas revolucionarias. Por eso la Iglesia Católica en el siglo XIX se conforma con una fuerza sumamente conservadora. De hecho, no hay que olvidar que en el siglo XX Mussolini va a ser el que le entregue a la Iglesia Católica el Vaticano. Sí. Y tal vez la Iglesia Católica apoyó al fascismo. Tal vez. Y tal vez la Iglesia Católica apoyó al franquismo. Tal vez. Y tal vez la Iglesia Católica en Alemania tuvo algunas simpatías nazis. Puede Y tal ser. vez la Orden Teutónica entregó los documentos falsos con los que muchos nazis se escaparon de Alemania e incluso llegaron a Argentina. Algunos de ellos. Ok. Con documentos falsos prestados por la Iglesia Católica. Simpático. Entonces, llegan los 60. Ya sé que fue muy rápido, pero intentaba llegar a No este pasa punto. nada, sí, sí. Y un señor que se llama Juan 23, como el eslogan de campaña de un candidato argentino, que dice, estamos en una, nos la mandamos a lo largo de la historia, es hora de reevaluar las cosas. Ok. Lo mismo que dice la campaña. Buen eslogan. Buen eslogan. Buen eslogan. Es así que Juan 23 convoca al Concilio Vaticano II. Ok. El gran concilio debate de conjunto de la Iglesia Católica. Y plantea una serie de cuestiones. ¡Pam! Che, la Iglesia Católica perdió el rumbo de los humildes. Estamos viviendo un tiempo de revoluciones y la Iglesia no está ahí. Y aparecen distintas vertientes. Aparecen los conservadores, los reformistas y los revolucionarios. Zurdito. Porque Juan 23 dice, bueno, estamos en algunas misiones. No podemos seguir dando la misa en latín. La gente no sabe latín. Colgó un rato en darse cuenta. Colgó un poco, más teniendo en cuenta que Tomás Münzer había dicho que los juicios no podían hacerse en latín porque la gente no sabía. Se le fue 500 años otra vez. 450.
Juan XXIII impulsa una serie de reformas en el Concilio Vaticano II que cambian la doctrina de la Iglesia. Había unos sectores de la Iglesia Católica que ya sostenían la famosa doctrina social de la Iglesia que consideraba, por ejemplo, que el Estado y la Iglesia debían procurar la justicia social. Ok. Pero con Juan XXIII llega a otra escala, porque aparece el movimiento reformista de la Iglesia Católica y aparecen las vertientes revolucionarias que proponen que la Iglesia debe volver, y así surge en todos lados la opción preferencial por los pobres, volver a los evangelios, en el sentido más literal de esto. Ok. Si queremos, el momento de reforma de Juan XXIII llega a otra escala con lo que es la Conferencia Episcopal de Medellín, en Colombia. Ok. En la Conferencia Episcopal de Medellín se toman algunos antecedentes. Muchos curas católicos que habían tenido contacto con las realidades terribles del tercer mundo habían adquirido una misión humanitaria. Aquí hay que decirlo. Por ejemplo, cuando se produce en la época colonial, en el siglo XVI y XVII, vos tenés un derrumbe demográfico en todo el territorio que era actualmente la Argentina. El único territorio que en el siglo XVII no experimenta un derrumbe demográfico son las misiones jesuitas. ¿Por qué? Porque más allá del adoctrinamiento, los jesuitas tenían una concepción humanitaria del trato con los originarios. Porque había una misión, o sea, en la humildad de esta gente que cree en la tierra sin mal, hay algo que está vinculado a los evangelios, dicen los jesuitas. En los territorios del tercer mundo, las condiciones de explotación y opresión llevan a que muchos curas católicos que tienen que guiar a sus rebaños, marcados por las terribles desigualdades, opresiones e injusticias, cuestionen esto. Y eso sí que tenemos a la figura de Camilo Torres. Who the fuck es Camilo Torres? ¿No sabes quién es Camilo Torres? ¡Fua! No te estoy cuestionando. Pero lo que te digo es, ¿en serio nunca llegaste a Camilo Torres? Camila Torres, el cura colombiano que dijo que no podía haber una verdadera salvación de los pobres sin una revolución y decidió hacerse guerrillero y murió asesinado por el ejército. No, no lo tenía. No. Camilo Lamento. Torres. Lo voy a googlear. El cura que se hizo guerrillero. Así. Buen título para un video de YouTube. Ahí tenés. El cura que es ese tema que podés hacer. ¿Momento FARC? No. Sí, época de la FARC. Sí, ya hablamos de la FARC en esa época. Así surge, por ejemplo, la teología de la liberación. Ok. Ah, sí. No puede haber salvación espiritual sin esa salvación terrenal. Es verdad, sí. Y en Argentina, el clima del Concilio Vaticano II lleva a la aparición y fundación de sacerdotes por el tercer mundo, que va a tener a su máximo representante en el padre Mujica. Mujica. Sí. Y todo está conectado. El padre Mujica fue el que llevó a unos jóvenes del Colegio Nacional Buenos Aires a hacer trabajo social en las villas miseria y en las zonas inundadas. Estos jóvenes que se estaban formando no solo en las cuestiones católicas, sino en el análisis de su realidad social, concluyen que la desigualdad y la pobreza son el producto de un sistema de desigualdades estructurales, de opresión e imperialismo, y que la única forma para resolverlos es hacer una revolución. Por eso fundan Montoneros. Bueno. Bien. Bien. Así que a lo largo de los últimos 60 años, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha tenido distintas disputas internas entre las vertientes que buscan reformas radicales, acercar la Iglesia a los pobres, y las vertientes más conservadoras. De hecho, el viraje de Benedicto XVI al Papa Francisco es parte de ese clima de disputas dentro de la Iglesia. Grupos conservadores y tradicionalistas y grupos como, por ejemplo, el cardenal Bergoglio, que antes de hacer esto se dedicó durante muchos años a la prédica en las villas miserias. Ese clima da cuenta de un punto que es necesario destacar. Durante la última dictadura, hubo miembros de la jerarquía católica que apoyaron a los militares. Sí. Muchos capellanes del ejército fueron cómplices. Pero fueron cómplices también de la persecución de miembros de la Iglesia Católica que eran parte de los grupos radicales. La dictadura desapareció montones de curas tercermundistas. Sí. Y de hecho el padre Mujica fue asesinado por la AAA. Sí.
esa persecución daba cuenta de que había vertientes católicas que eran radicales y peligrosas. O incluso la desaparición de las monjas francesas en las que participó Astiz. Había sectores de la iglesia históricamente combativos. Y ese es un debate abierto al día de hoy. Y es muy importante que más allá de que muchos seamos ateos, porque yo hablo de todo esto, pero soy ateo, hay días en que quisiera ser católico, pero soy ateo. Los palotinos, por ejemplo, fueron exterminados por la dictadura. Bueno, mataron a Monseñor Angelelli y lo pasaron como un accidente de tránsito. Sí. La iglesia tiene una disputa interna entre los grupos que proponen la iglesia de los pobres, la liberación. Y acá quiero citar al Papa Francisco. Luz verde. Le preguntaban al Papa Francisco si su visión del cristianismo no estaba yendo al comunismo. Si la Iglesia Católica no se estaba volviendo comunista y los cristianos, guiados por él, no iban a volverse comunistas. Dijo, no. Y el Papa Francisco en 2016 respondió: no es que los cristianos como yo pensamos como comunistas. Los comunistas piensan como cristianos. Buena respuesta. El mejor papa de la historia.